Capítulo 1. ¿Cómo se encuentra conformado el sistema del registro civil para las personas en el ordenamiento jurídico? El sistema registral es el conjunto de normas reguladoras de la institución del registro de la propiedad, tanto desde el punto de vista sustantivo como también el formal. Con carácter de servicios administrativos, tiene a su cargo la inscripción de los hechos afectantes al estado de las personas, para que públicamente conste la versión oficial sobre la existencia, estado y condición civil de cada individuo. También se define como el registro civil o registro del estado civil, que tiene como finalidad servir de fuente de información sobre el estado de las personas y suministrar medios probatorios de fácil obtención y señalada eficacia para demostrar el estado de las mismas. La conformación. El Sistema Nacional de Registro Civil está constituido por los órganos del poder público que, de manera coordinada, ejecutan las actividades que garantizan el adecuado registro, control y archivo de los hechos y actos que afectan el estado civil en el ámbito de las competencias que le son propias a cada uno. Valor probatorio de las actas de estado civil. A su vez, para que las partidas puedan ser declaradas falsas, se requiere intentar la tacha de falsedad, la cual solo procede por causas taxativamente señaladas por la ley en el Código Civil, artículo 1380. El instrumento público que tenga las apariencias de tal puede tacharse en acción principal o redaguirse incidentalmente como falso, cuando se alegare cualquiera de las siguientes causales: que no ha habido la intervención del funcionario que aparezca autorizándolo, sino que la firma de éste fue falsificada. Punto 2. Que aun cuando sea auténtica la firma del funcionario público, la del que apareciere como otorgante del acto fue falsificada. Punto 3. Que es falsa la comparecencia del otorgante ante el funcionario, certificada por éste, sea que el funcionario haya procedido maliciosamente o que se le haya sorprendido en cuanto a la identidad del otorgante. Punto 4. Que aun siendo auténtica la firma del funcionario público y cierta la comparecencia del otorgante ante aquel, el primero atribuya al segundo declaraciones que éste no ha hecho, pero esta causal no podrá alegarse por el otorgante que haya firmado el acta, ni respecto de él. Punto 5. Que aun siendo ciertas las firmas del funcionario y del otorgante, se hubiesen hecho con posterioridad al otorgante alteraciones materiales en el cuerpo de la escritura, capaces de modificar su sentido o alcance. Esta causal puede alegarse aun respecto de los instrumentos que solo aparezcan suscritos por el funcionario público que tenga la facultad de autorizarlo. Punto 6. Que aun siendo ciertas las firmas del funcionario y los otorgantes, el primero hubiese hecho constar falsamente y el fraude de la ley o perjuicio de tercero, que el acto se efectuó en fecha o lugar diferentes de los de su verdadera realización y se tramite por un procedimiento especial muy riguroso del Código Procedimiento Civil, dentro de los artículos 438 al 443. También integra la idea de un código individual denominado número único de identidad, el cual se le asignará a toda persona que se encuentra inscrita en el registro civil. Adecuado de esta manera todos los medios de identificación reconocidos por el Estado venezolano para que contenga el número único de identidad. La ley contempla un expediente civil único en el cual de forma sistemática se compilara la totalidad de actos y hechos que se encuentren inscritos en el registro civil de cada uno de los venezolanos y extranjeros que residan en el país. Asimismo, hace mención especial a la creación y administración de un portal en Internet por parte del Consejo Nacional Electoral con el fin de garantizar el acceso a los datos cargados en el archivo digital y automatizado contenido en el registro civil con las limitaciones de protección especial establecidas en la ley.
Luego de leer el articulado referente a la prometedora automatización del registro electoral y sobre el expediente civil único de los ciudadanos, se infiere que habrá una separación de competencias entre la administración de los datos de identidad y la emisión de documentos de identidad, aunque en las disposiciones finales se le otorga la última palabra al Consejo Nacional Electoral para definir el mecanismo sobre el cual se implementará el número único de identidad. Esta nueva ley es bastante imprecisa y ambigua en cuanto a su contenido, permite una ampliación excesiva del contenido de los actos y hechos que deben inscribirse en el registro civil, lo que puede llegar a constituir una vulneración del derecho a la privacidad de las personas. No establece plazos específicos para que la Oficina Nacional de Registro Civil dé oportuna y adecuada respuesta a las solicitudes realizadas por los interesados. Igualmente deja una gama de temas discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral y diversos funcionarios públicos. No define la relación de algunos órganos con el Consejo Nacional Electoral. Remite a reglamentos posteriores, información que de acuerdo a su naturaleza debe formar parte de la ley y no de resoluciones, entre muchos otros efectos de forma y de fondo. Por último, es menester asumir el carácter orgánico de la ley y por ende la creación de leyes ordinarias, reglamentos y derogaciones que vendrían para complementar la normativa de todo lo referente al registro civil venezolano. Capítulo 2. Marco teórico. Respecto a las atribuciones de las oficinas de registro. Se establecen para las oficinas principales las funciones de protocolización y archivo de los documentos que deben remitir para las oficinas subalternas, así como también de los expedientes judiciales, hasta tanto se crea el Archivo Judicial de la República, y la función de inspección a las actividades de las oficinas de registro subalterno. Se exceptúan del examen a los doctores en ciencias políticas y a los abogados de la República. Para las oficinas de registro subalterno se establecen las funciones de protocolización de los documentos, a que se refiere el Código Civil, y las prohibiciones de la propiedad, contrato, declaración, partición, adjudicación, sentencia ejecutoriada o cualquier otro acto en el que se declare, reconozca, transmita, ceda o adjudique el dominio o propiedad de bienes o derechos reales, constitución de hogar, contratos, declaraciones, transacciones, sentencias ejecutorias y otros actos que en relación con el lugar y horas hábiles para despachar. Los registradores deben permanecer en su oficina todos los días laborales durante 8 horas, las cuales deben distribuir entre el tiempo destinado a las funciones de despacho y a las de presencia en el otorgamiento de documentos. A última actividad no se podrá destinar menos de 4 horas diarias. Fuera de las horas fijadas para el despacho, que no sean las señaladas para el otorgamiento en la oficina, incluso en días feriados o durante la noche, el registrador deberá trasladarse a la habitación de cualquier de los otorgantes o al lugar donde estos lo soliciten para el registro de cualquier documento. El archivo de las oficinas principales deberá abrir al público durante 6 horas cada día hábil. Con respecto a las formalidades del registro, se definen los requisitos de los protocolos de las oficinas principales y de las oficinas subalternas y los tipos de protocolos que se llevarán en dichas oficinas. En las oficinas principales se llevarán los protocolos para el registro de títulos o diplomas profesionales, académicos o de universidades o institutos de educación superior, títulos científicos, títulos eclesiásticos y despachos militares, patente de navegación, nombramiento de empleados públicos que se deban ser registrados, manifestaciones de voluntad de ser venezolano en los casos que lo exigen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los demás documentos que ordenen registrar en las leyes respectivas. Para las oficinas subalternas se definen 4 protocolos. El protocolo primero, destinado para la declaración, transmisión, limitación y gravámenes sobre inmuebles, derechos de uso, habitación o servidumbre, o se constituyan anticresis, hipotecas o se divida, se traslade o reduzca alguno de esos derechos.
arriendo de bienes o adelanto de pensiones de arrendamiento, constitución, modificación, prórroga o extinción de sociedades civiles, declaraciones, permisos, contratos, títulos, concesiones y demás documentos que conforme a las leyes en materia de minas, hidrocarburos y demás minerales combustibles deban registrarse y no tengan señalado protocolo especial, contratos de porción para adquirir derechos de todas clases, copia de los libelos y demandas para interrumpir prescripción y surtir otros efectos, contratos de prenda finas. El protocolo segundo se establece para asuntos matrimoniales, tutelas y curatelas, capitulaciones matrimoniales, separación de bienes entre cónyuges, sentencia de nulidad de matrimonio, sentencia de divorcio, separación de cuerpos, adopción y emancipación, reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, sentencia de divorcio, separación de cuerpos, adopción y emancipación, reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, discernimiento y falta de tutela y finiquitos de cuentas de los tutores y todo lo relativo a menores, entredichos o inhabilitados o a sus bienes, declaratorias de ausencia, posesión provisional o depósito de los bienes del ausente y cualquier otro acto relativo a la administración y disposición de estos. El protocolo tercero se establece para documentos mercantiles y toda especie de mandatos y todo contrato o acto que se mande a registrar por alguna disposición del Código de Comercio. Finalmente tenemos el protocolo 4. El protocolo cuarto se establece toda especie de testamento o codicilio y para todos los demás documentos o actos relativos a sus sucesiones testadas o intestadas o que por su naturaleza no corresponda al protocolo primero. Se establecen igualmente las formalidades relacionadas con los actos de protocolización, márgenes para las notas marginales, cierre trimestral de los protocolos, aperturas de nuevos libros de registro, de las especificaciones de los cuadernos y libros de registros y las anotaciones en ello, el contenido de los documentos de registro y del proceso de protocolización y de las anulaciones. Título de copias certificadas. En el título de las copias certificadas y de la legalización de firmas se establecen los requisitos correspondientes. Los derechos de registro se establecen de manera detallada para cada actividad registral y sus montos se especifican en unidades tributarias. Se exige la publicación de los aranceles establecidos en la ley. Igualmente, se establecen las excepciones en el pago de los derechos de registro. El Ejecutivo Nacional no paga derechos de registro, pero las partes contratantes con este sí lo hacen. Se establecen todas las formalidades del proceso de pago de los derechos de registro. El Ejecutivo Nacional no paga derechos de registro, pero las partes contratantes con este sí lo hacen. Se establecen todas las formalidades del proceso de pago de los derechos de registro. Finalmente, en el título de responsabilidades y las penas se establecen las responsabilidades y las causales de remoción de los registradores, así como también la descripción del proceso de la imposición de las penas. La ley de arancel judicial determina los gravámenes correspondientes a las actuaciones cumplidas por registradores mercantiles y notarios públicos en proceso de administración de justicia. El reglamento de notarías públicas. El reglamento de notarías públicas define la función notarial y establece los requisitos para ejercer esa función, las atribuciones y obligaciones de los notarios, la organización trimestral y funcional de las notarías, incluyendo lo relativo al mantenimiento de los libros y procedimientos notariales y todo lo concerniente a la administración del personal notarial. El reglamento de notarías públicas define la función notarial y establece los requisitos para ejercer esa función, las atribuciones y obligaciones de los notarios, la organización territorial y funcional de las notarías, incluyendo lo relativo al mantenimiento de los libros y procedimientos notariales y todo lo concerniente a la administración del personal notarial. Justificación e importancia. El reglamento de registro y su reglamento. En Venezuela, el inicio proceso de modernización de registro y el notariado coincide con los cambios institucionales que se han venido produciendo para
en papel y serios problemas de seguridad y de gestión de la información, con ausencia de mecanismos eficaces para la preservación y la recuperación de la información en general. La estructura del sistema presenta diversos problemas anacrónicos tales como inadecuada delimitación de funciones entre registradores, notarios y otros entre públicos. C. Falta de coordinación institucional entre los principales actores del sistema. D. Ausencia de conexión entre los registros públicos y las oficinas municipales de catastro físico. E. Insuficiente flujo de información entre los registros y otros organismos tales como el Poder Judicial y las autoridades tributarias. La información civil se encuentra dispersa, no preservada adecuadamente y en condiciones de difícil recuperación. También integra la idea de un código individual denominado número único de identidad, el cual se le asignará a toda persona que se encuentra inscrita en el registro civil. Adecuado de esta manera todos los medios de identificación reconocidos por el Estado venezolano para que contenga el número único de identidad. La ley contempla un expediente civil único, en el cual de forma sistemática se compilará la totalidad de actos y hechos que se encuentren inscritos en el registro civil de cada uno de los venezolanos y extranjeros que residan en el país. Asimismo, hace mención especial a la creación y administración de un portal en Internet por parte del Consejo Nacional Electoral, con el fin de garantizar el acceso a los datos cargados en el archivo digital y automatizado contenido en el registro civil con las limitaciones de protección especial establecidas en la ley. Antecedentes históricos. El sistema registral venezolano, antes de la sentencia del 14 de agosto de 1989, dictado por la extinta Corte Suprema de Justicia, el sistema venezolano era considerado mixto. Y es a partir de esta sentencia que en esta Corte precisó la situación al ubicar el sistema inmobiliario registral venezolano. En Venezuela se introdujo el registro secularizado de modelo francés en 1873 por decreto de Guzmán Blanco. Por lo demás, los registros parroquiales católicos se siguen llevando y las partidas de nacimiento eclesiásticas conservan valor legal. ¿Por qué? A. Sirven para probar los actos y hechos correspondientes ocurridos antes de 1873, con la advertencia de que sus certificaciones requieren ser expedidas por el juez de parroquia o municipio para que produzcan efectos civiles. Código Civil, artículo 463. B. Tienen valor de presunción en los juicios dirigidos a obtener prueba supletoria de la partida estatal de Estado Civil venezolano. Capítulo 3. Personas que intervienen en la formación de las actas del Estado Civil. Los funcionarios públicos o quienes hicieren sus veces, en principio, la redacción de las partidas del Estado Civil está encomendada a funcionarios públicos. Algunos funcionarios tienen competencia para redactar toda clase de partidas o actas y otros, solo determinada clase. 1. Para redactar toda clase de actas o partidas solo está autorizada la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, cuando se trate de hechos o actos ocurridos en las dependencias federales. Se aplicarán las normas de su ley especial. Los comisarios o el funcionario público más próximo, cuando el lugar donde ocurre el nacimiento diste más de 3 kilómetros del lugar del despacho de la primera autoridad civil. Logna, artículo 20, aparte único. Cuando el nacimiento ocurra en hospital, clínica, maternidad u otra institución de la salud pública, la máxima autoridad pública de dicha institución. Logna, artículo 19, encabezado, o los funcionarios de las mismas instituciones en quienes haya delegado dicha atribución la máxima autoridad. Logna, artículo 19, parágrafo segundo. El respectivo funcionario diplomático o consular de la República, cuando el niño naciente en el exterior, el Código Civil, artículo 470, aproxima 1. El jefe capitán o patrón del buque, cuando el niño nace durante el viaje de mar, Código Civil, artículo 471.
Para la redacción de las partidas de nacimiento son competentes además los funcionarios y personas autorizadas que se precisan en el curso del derecho de familia. 3 personas mayores de edad que no estén ligadas a ninguno de los contrayentes por parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, siempre que una de ellas sepa leer y escribir cuando se trata de matrimonio, o en artículo de muerte, o sea, fácil e inmediata la concurrencia de alguno de los funcionarios autorizados para presentar el matrimonio. El Código Civil, artículo 98. Los jefes de cuerpos militares en campaña, cuando se trate de matrimonio, en artículo de muerte, individuos pertenecientes a cuerpos sometidos a su mando. Código Civil, artículo 101, encabezado. Los comandantes de buques de guerra y los capitanes de buques mercantes, cuando se trate de matrimonio celebrado a bordo, en artículo de muerte, Código Civil, artículo 101, aparte primero. Los jefes de cuerpos militares en campaña, cuando se trate de matrimonio, en artículo de muerte de individuos pertenecientes a cuerpos sometidos a su mando. Código Civil, artículo 101, encabezado. 4. Los comandantes de buques de guerra y los capitanes de buques mercantes, cuando se trate de matrimonios celebrados a bordo, en artículo de muerte, Código Civil, artículo 101, aproximado primero. Para la redacción de las partidas de nacimiento son competentes todos los funcionarios o personas llamadas a ser sus jueces, que son competentes para presenciar el matrimonio, que son. Para la redacción de las partidas de defunción son competentes, además de la primera autoridad civil de 3 kilómetros de la cabecera de la parroquia o municipio, el comisario de caserío, cuando la muerte ocurra en lugar que diste más de 3 kilómetros de la cabecera de la parroquia o municipio. Si en jurisdicción de la comisaría hubiera algún lugar habilitado para dar sepultura a cadáveres, el Código Civil, artículo 476, el jefe, capitán o patrón del buque, cuando la muerte ocurra en viaje de mar, Código Civil, artículo 483, y los oficiales que designen los reglamentos especiales cuando se trate de defunciones de militares en campaña o de personas empleadas en el Ejército de la República, Código Civil, artículo 488. Además, debe tenerse en cuenta que si por incomunicación, epidemia u otro motivo semejante fuere notoria la dificultad de llegar al despacho de la autoridad competente, se podrá efectuar el acto ante otra autoridad competente de la misma parroquia o municipio y aún de otra jurisdicción, haciéndose constar en el acta la causa por la cual no se ocurrió ante el funcionario a quien correspondía autorizar el acto. Código Civil, artículo 454, encabezado. Capítulo 4. La investigación. La Ley Orgánica de Registro Civil. Gaceta Oficial número 39-264. El capítulo 1 del Código Civil se refiere a las partidas en general en el artículo 448. Se establecía el contenido de las mismas en la nueva Ley Orgánica de Registro Civil. En su artículo 81 se cambia la denominación de partidas por acta y en vez de contener el número de cédula de identidad del funcionario y de las personas que figuren en el acta, se pide el número de identidad, el cual pasará a ser un código individual asignado a toda persona inscrita en el registro civil, tal y como se señala en el artículo 57 de la ley. También se hace una distinción en relación con los indígenas, quienes deberán señalar el pueblo o comunidad a la cual pertenecen. Conclusión del proyecto. Al finalizar el presente proyecto, pude terminar concluyendo que el registro de Estado Civil en Venezuela no está perfectamente organizado como un solo registro, sino que la función registral le es otorgada a diferentes órganos administrativos, siendo la primera autoridad de la parroquia su funcionamiento natural. Pero al mismo tiempo, las oficinas a su cargo deben cumplir otras funciones de naturaleza muy diferente. Así tenemos las intenciones encargadas de vigilar el orden público. Ello crea un cierto desorden,
al momento de unificar en una sola persona una función tan esencial para la vida de los ciudadanos de un país. La materia registral es sumamente delicada y sutil. En algunos países su normativa ha alcanzado tal grado de desarrollo y perfección que por sí misma constituye una rama especial del derecho. Difícilmente en Venezuela se darán las condiciones para que todo el complejo denominado registro del Estado Civil pueda integrarse en un solo cuerpo de carácter administrativo que tenga bajo su responsabilidad todos y cada uno de los acontecimientos que puedan ocurrir en el ámbito civil de una persona. Tendríamos que comenzar por reorganizar las funciones de las antiguas jefaturas civiles, hoy intendencias parroquiales, y asignarles en sí una tarea específica, la registral. Además, esto sin tomar en cuenta que no tenemos en Venezuela una norma jurídica o ley que regule el funcionamiento específico y determinado de estos entes administrativos. No debemos confundir la ley de registros y notarías pública, la cual se encuentra falla en ciertos aspectos. Es decir, carecemos de una ley de registro de Estado civil, pero para hacer esto debemos comenzar por asignar funciones a cada ente de la administración pública, pues a raíz de la promulgación de la Constitución de 1999, la antigua primera autoridad civil, prefecto de municipio, de ser tal para pasar dicha responsabilidad a los alcaldes de municipio, es decir, serían ellos a partir de esta nueva norma jurídica los encargados de dirigir los registros de la vida civil de los ciudadanos de cada municipio. Ello sin contar que debido a las diferentes posiciones políticas sería sumamente difícil, por no decir imposible, lograr un organismo administrativo de carácter homogéneo que posee todos los datos civiles de cada uno de los ciudadanos del país. Otros aspectos del registro del Estado civil, como existía obligatoriamente para redactar las actas de nacimientos en papel sellado, ha eliminado un peso engorroso para las personas que acudían a tramitar este documento, ya que la mayoría de las veces era difícil, por no decir imposible, conseguir el mencionado documento por parte de la delincuencia organizada en este tipo de delito. Bibliografía. Código Civil de Venezuela. Investigación personal al Registro Civil 2 del Estado Miranda. Consulta al registrador. El texto por el profesor José L. Gorrondona y humildemente contando con la colaboración manual cibernética.